Esta es Mira TV, Canal 9 de Inter. Mira TV, está en ti. Una vez más a su programa Yo Te Acompaño, en la excelentísima compañía del doctor Wilfredo Zambrano, quien es profesor universitario en LUCAP y especialista en Derecho Civil y Laboral. Y a petición de nuestros televidentes, tenemos nuevamente como invitado al doctor Ángel Lecuna Penacchio, quien es el presidente del SEGNA en el municipio de Los Alias. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, licenciada. Está muy elegante hoy. Prestos para servir. Bueno, el tema de hoy, el acoso escolar. Cada vez las cifras van en aumento y nos gustaría saber, sobre todo me hago eco de los televidentes que nos han escrito a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros puntos de contacto, los cuales se los voy a recordar inmediatamente: 0212-235-5290 y 0426-804-9917. También nos pueden escribir o nos pueden seguir por el Twitter @yoteacompano.wz y en el correo electrónico para que también nos detallen todas esas problemáticas por las cuales ustedes pueden estar pasando, yoteacompano.wzp@gmail.com. El acoso escolar, doctor. Gravísimo, un tema muy grave. Un tema verdaderamente grave. Ya nos ha tocado en otras oportunidades hablar del acoso. Del acoso en materia laboral, tuvimos un programa bastante extenso, conversamos. Y acoso sexual también, pero bueno, hoy es acoso escolar. Ahí en realidad insertamos como una forma del acoso laboral el acoso sexual. Ese día sí nos llamaron bastante por el acoso sexual, doctor. Usted trajo un comentario con relación ahí de las operadas. Las operadas, no, eso fue los divorciados. Eso fue los divorciados. Los divorciados que dejaban a sus esposas por las operadas. Pero bueno, entrando ya en materia del acoso escolar. Es un tema muy serio, un tema verdaderamente serio y preocupante, el tema del acoso. Cuando hicimos referencia al acoso en el trabajo, hablábamos de la conducta de los cuervos, que llegaba un animalito y empezaba a fastidiar al otro, a fastidiarlo. ¿Para qué? Para excluir a ese sujeto, para echarle broma a ese sujeto. Correcto. Para fastidiarlo. Y entonces eso generaba, además de excluir al otro sujeto, generaba el efecto de hacerme a mí el líder. Yo soy el bravo, yo soy el que puedo, yo soy el que tiene el poder. Entonces el acoso tiene esa carga, esa connotación. ¿Qué ocurre con los niños? ¿Qué ocurre con los adolescentes? Y en general con todos los seres humanos. Que en la medida en que yo empiezo a perturbar al otro sujeto, yo me monto sobre él, yo tengo autoridad, yo soy el que manda. Esa conducta se está presentando, como lo ha dicho la licenciada, en nuestros colegios, en nuestras escuelas, en nuestros liceos. Especialmente, y lo conversábamos antes de entrar al aire con el especialista invitado del día de hoy, bueno, se está presentando corrientemente los celulares, las cámaras, todo este tipo de cuestiones, generan una propensión a que haya ese fastidio, esa perturbación, ese chaleco, como lo llamábamos antes. Sí, ¿y qué deben hacer los padres? Vamos a ver, ya lo vamos a mencionar, hay toda una tutela, en este caso concreto, en la Ley Orgánica de Prevención, en la Ley de... donde se establecen algunas sanciones en esta materia. Ojo, vamos a hablar detenidamente del tema, pero el hecho de fastidiar o de perturbar a un niño puede conducir a que ese niño, Dios libre, se quite la vida. Eso sería inducción al suicidio, eso es un delito. Vamos a ir viendo cómo la ley establece mecanismos de defensa, cómo esta ley orgánica establece mecanismos de defensa para que el niño pueda, de alguna manera, tener garantía. Pero algo importantísimo, lo hemos dejado claro muchas veces, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela habla del derecho a la igualdad. El que usted tenga un color de piel determinado, el que usted tenga una religión, el que usted sea más gordito, sea más flaco, los que no tenemos cabello, somos iguales todos. Ante Dios somos absolutamente iguales, ante la ley somos iguales y en la Constitución queda claro que somos iguales. De manera que cualquier discriminación que yo hago a una persona calificándolo como que se porta mal, como que es gordo, como que come demasiado, como que tiene un color de piel determinado, ¿y cuáles serían? Es inconstitucional. ¿Y cuáles serían esos mecanismos? Bueno, que nos va a dar alguna... Doctor Ángel, en el municipio Los Alias, puntualmente, ya que usted preside el SEGNA en dicha jurisdicción, ¿cuántos son los casos que se han presentado en lo que va de año? Porque ya estamos por finalizar este año 2014 y ¿qué deben de hacer los padres en esta situación? Ok, muchas gracias. Buenas noches para todos.
Yo creo que los casos son incalculables porque pasan ya por las cifras negras, ¿no? Porque más es lo que no se denuncia o lo que no se cuenta en casa que lo que se transmite, porque el acoso escolar yo lo puedo ver o lo puedo denominar como una patología, una enfermedad, típico como, o comparar como un símbolo como una enfermedad porque tiene síntomas, expresa síntomas. El niño o el adolescente que padece de ese tipo de acoso, ¿cuáles son esos síntomas? demuestra síntomas, depresiones, deja de estudiar, deserción escolar, desánimo, una conducta irritable, alterado, no se comunica, se encierra mucho en su cuarto, ve mucha televisión. O sea, son expresiones de necesito ayuda, me está pasando algo. Es allí donde los padres tienen que tener ese sexto sentido y acercarse y preguntarle de manera muy delicada, porque hay muchos padres que son muy invasivos y por ser tan invasivos, los muchachos reservan. Entonces prefieren o reservarlo hasta el punto que exploten y hacen cosas que no deben hacer, o se reservan y se lo cuentan a las personas menos indicadas, que tienen una madurez mental menor que ellos, o personas que no le van a dar un buen consejo como lo pudiera dar la persona que te ama, que es tu papá y tu mamá. Bien, en este caso ha tocado un tema puntual, los padres, que observen este tipo de síntomas, como usted muy bien lo ha descrito. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo primero creo yo que es la comunicación. Como todo tipo de relaciones de parejas, laborales, familiares, hijo, padre, madre, es la comunicación, confianza. Ganarse la confianza para poder saber cómo atacar eso. Si ellos logran descubrir el porqué, la causa de eso, se ataca a tiempo y a tiempo el padre puede acudir a la unidad educativa, pueden citar al muchacho que está siendo el acosador, el victimario, y tratar de buscar una solución. También mucha gente ve el acoso escolar como que qué malvado el que acosa al otro, pero también habría que ver las causas de por qué esa persona está acosando a ese muchacho. Sí. Pero muchas veces pasa, y yo no sé si a ustedes les pasó en su juventud reciente, porque ustedes son jóvenes, pasa que dentro del aula como que lo dejan tranquilo porque ya le notifican la famosa frase, te espero afuera. Hay todo, insistimos, todos somos iguales, todos somos iguales ante la Constitución. Y luego hay un sistema, además de la comunicación, que es lo fundamental, como lo ha dicho el doctor, el hablar, el indagar, el darle apoyo a su hijo, el estar a su lado, el preguntarle. Hay un sistema de protección en nuestra República Bolivariana de Venezuela, en nuestro Estado venezolano. El doctor, yo creo que más adelante nos podrá hablar de qué hacer, pero se pueden dictar medidas cautelares. Es más, se puede obligar a un organismo o a un colegio donde el problema tenga alguna incidencia, a que dicte charlas, a que comunique, a que informe sobre el particular. Yo creo que es una salida importante. ¿Quién obliga a la institución a esto? Lo puede obligar el doctor. Bueno, nosotros mismos voluntariamente acudimos a la unidad educativa. De hecho, una política pública preventiva que tengo desde enero del 2014, que asumí el cargo, que es difundir a través del 147 y 149, que es mi obligación de la alumna, lo que son los derechos y los deberes, porque no solamente hay derechos, hay 92 derechos en la alumna, pero también está el artículo 93 que establece el lineamiento de los deberes, los cuales deben ser cumplidos a cabalidad. Doctor, me va a disculpar, y no es que tenga nada en contra suya, pero el tiempo en televisión es implacable. Tranquila. Así que vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más de tu programa Yo Te Acompaño, hablando sobre todos estos temas del acoso escolar, denominado también como bullying. Ya regresamos. Y qué bueno que continúan allí en sus hogares sintonizando el programa Yo Te Acompaño, hoy hablando de este tema tan importante como es el acoso escolar. En el segmento anterior estábamos hablando de, bueno, todo este tipo de problemáticas que se presentan, pero específicamente nos preguntan acá a través de la mensajería de texto, ¿cuáles son esas medidas cautelares que se toman en este sentido o con este tipo de casos? ¿Quién me responde de los dos? El doctor es el especialista en la materia, tiene la potestad y de las conversaciones que hemos tenido ha dejado claro su intención de tutelar al niño, al adolescente. Yo creo que mejor que él ninguno. Les dije en inicio, la unidad educativa tiene unos acuerdos de convivencia donde establece las reglas del juego. Cuando se dan estas situaciones, ellos primero deben ventilarlo de manera conciliatoria dentro de la unidad educativa. Perdón. Si ellos son rebasados o no tienen conocimiento de cómo resolver el problema, su deber es inmediatamente establecer una denuncia en el Consejo de Protección. Si la unidad educativa, digámoslo de manera vulgar, se lava las manos y no quiere participar en eventos personales,
¿Qué se hace en ese caso, el adolescente motus propio puede dirigirse al Consejo de Protección, exigir que lo tutelen y establecer la situación de por qué está siendo perturbado. Porque muchos de los muchachos con los que yo converso en los liceos me dicen, oye, pero es que yo no quiero decirle a mi papá porque entonces puede decir que yo soy tonto, no me sé defender o esto, y le da un temor. El factor miedo, claro. El factor miedo de que me reprendan o lo que sea, ¿no? Que es ahí donde yo hago un llamado a los padres para que la comunicación sea más efectiva, porque no puede ser el deber ser, no es que el hijo tenga el temor al padre, sino todo lo contrario, la confianza, ¿no? Y dirigirse el mismo, luego ya se van a poner en comunicación con los papás de el victimario y la víctima y solucionarán, y si es de imponer una medida se impondrá de respeto, de valores, de no acercamiento, de no violencia, todas estas cosas. Lógicamente esto es un tema administrativo. Si los temas ya llegan a agresiones físicas, a lesiones, a cuestiones que irradian en delitos, lesiones graves, pues ya si se pudiera actuar, los padres o el mismo adolescente acudir a una fiscalía del Ministerio Público a exigir que ese ciudadano, a ese otro adolescente que lo está agrediendo, sea sancionado. Pero realmente sí proceden estos casos, Sí. porque muchas veces se queda en el salón, el niño le dice a la maestra, maestra, me están molestando, y la maestra le dice, miren, quédense tranquilos, siéntense, y hasta allí llegó la cuestión. No, señor. Ajá. Estos casos proceden. Ya yo creo que el doctor genéricamente, sin hacer una mención específica, podrá referir a algunos casos. Pero ojo, el hecho de decirle a una persona, tú eres menos, o tú eres un gordo, o eres cuatro ojos, o lo que sea, todas esas formas de acoso que nosotros vemos como normal, pues no son normales y pueden constituir sin duda alguna un delito. Esa persona puede llegar, ya lo hemos mencionado, la persona que es acosada puede en algún momento sentir que, bueno, que no tiene ningún sentido vivir, Dios libre, nada más lejos de la realidad. Y esa persona puede hace la vida, Dios libre. Y eso constituye, sin la menor duda, un delito. Una persona que es acosada, que es hostigada, el sujeto que lo hace, el sujeto que va, que fastidia, que perturba, que le echa broma, que le echa varilla al otro sujeto, y la persona afectada toma la inadecuada decisión de quitarse la vida, pues esa persona, el que ha causado ese daño, puede ir preso. Y seguramente eso quería irá preso. preguntarle. Y adicionalmente, mire, yo quisiera, licenciada, porque es un tema realmente serio, aprovechar la presencia del doctor acá como representante de la autoridad administrativa en la materia, bueno, exhortar a los colegios a que tomen la delantera, a que den charlas en esta materia, que los niños, no es que yo soy bobo porque le dije a mi papá que me estaban fastidiando, no, nada de eso. A lo mejor el que me está fastidiando es una persona que tiene más fuerza que yo, que me puede golpear, eso no tiene nada de malo. Entonces, exhortamos a los basado en la ley, en la LOPNA, haga o difunda información sobre este particular, y si no, o inclusive que pida la mediación de la autoridad administrativa para que en el colegio se difunda esta información. Este es un problema que se resuelve con información, que se resuelve con respeto, que nosotros podamos manejar dentro de los organismos, dentro de las escuelas, los liceos, respeto hacia los muchachos y para con los muchachos. Ese muchacho que perturba, ese acosador, para darle el calificativo correcto, ¿puede ser sacado de esa institución? Única y exclusivamente si ocasiona una lesión grave o le quita la vida a otro niño, porque la orden legal que está manejándose ahorita a nivel del Ministerio de Poder Popular es el cambio de ambiente, es decir, te saco de una unidad educativa y te coloco en otra. Pero llevas el problema a la otra lógicamente institución. esa no es la solución más inteligente, porque los problemas se van a seguir rotando hasta que no ataques el problema central del por qué él tiene esa conducta. Por lo menos en nuestro municipio se han visto casos delicados, y en otros municipios. Puedo hacer un ejemplo de la vida real. Del estado Miranda, para no precisar dónde ocurrió este sitio. Unidad educativa, un muchacho le cortó la cara a otra con una botella. El muchacho se alcoholizó, tuvo unos niveles de alcohol fuertes y le cortó la cara a otra y lo desfiguró. Lógicamente esa lesión es gravísima. Un muchacho que comete ese hecho, que ya está tipificado en la ley penal, no puede estar en una unidad educativa siquiera. De hecho, pudiera no puedo dar referencia a esa situación, pero lógicamente fue sancionado y fue retirado de la unidad educativa. Creo que ni siquiera se reinsertó en otra por el tipo de acto que cometió. Entonces, lo que hay que informar a las personas es que no crean que eso pasa por debajo de la mesa. Todo depende del tipo de situación, del tipo de acciones que se tomen, porque muchas veces las personas, por miedo a denunciar o por no querer perjudicar la vida de otra persona para que pierda su libertad, no denuncian. Pero nosotros tenemos que crear y cultivar una cultura de la denuncia para mantener otra vez el orden jurídico en el país. Yo quisiera, Maribel, rescatar algo en este momento que hemos insistido en el programa. El desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento. El hecho de que yo diga, yo no sabía que tal cosa iba a ocurrir, yo no sabía que esto iba a pasar, de ninguna manera me libera a mí de responsabilidad de ningún tipo, especialmente la responsabilidad penal. Entonces, creemos que se le dice al niño, o se ofende o se fastidia a una persona bajo el calificativo, el mote de que es gordo, tonto, lento, que tiene anteojos, o que tiene alguna condición distinta al resto de los sujetos y que no estoy haciendo nada. Esa persona no sabe
¿Cuándo se va a traspasar el límite en el que una echadera de broma se convierte en un delito? Le insisto, el que usted no sepa que eso está penado o que está tipificado en la ley, no lo exonera de que vaya a una prisión o de que esté o que tenga alguna otra medida mucho más severa. Entonces, bueno, a través del programa se están enterando que eso es así. Es importante acotarlo. Así, entonces yo quisiera un poco que el doctor, digamos, desde su experiencia, hiciera ese llamado a detener pues esa conducta reiterativa de la echadera de broma, de la falta de respeto entre los niños especialmente. Bueno, lo primero es hacer un llamado a los jóvenes que se dedican a eso, que posiblemente puedan estar escuchándome, que por algunas causas lo harán y eso también hay que intervenirlo porque, como les digo, a veces el acosador también es víctima de acoso dentro de su casa y por eso repite esa conducta en el colegio. Se han visto casos de padres con tabaquismo, alcoholismo y violencia familiar que lógicamente generan en él una conducta fuera del colegio. Exhortarlos a no cometer ese tipo de actitudes porque ellos no se imaginan el daño psicológico irreversible que le pueden causar a una persona a través de una simple palabra. Decirle nana, gordo, lo que sea, cualquier adjetivo que sea descalificativo, puede ser irreversible para la psicología de una persona y por lo menos si uno se corta o uno la cicatriza y sana, pero hay palabras que hieren tanto que nunca en transcurso de la vida se superan. Entonces es bueno, tratar de evitar en la medida de lo posible ese tipo de actitudes y hacer también el llamado a los padres a estar muy pendientes de los síntomas que expliqué en el principio. Y por último, decirle a los muchachos que son víctimas de esto que no se sientan mal o no se sientan tristes porque estén siendo acosados en este momento de su vida, porque hay una campaña en Estados Unidos muy famosa. Doctor, disculpe, que tenemos que hablar usted nos va pronto. A hablar de esa campaña educativa en los Estados Unidos y cómo se aplica acá, pero después de este corte de comercial enseguida regresamos con más de su programa Yo Te Acompaño. Y ya estamos de regreso con más de su programa Yo Te Acompaño, hablando sobre el acoso escolar o también denominado bullying. Doctor Ángel, en el corte anterior estábamos hablando de esta campaña que se está llevando a cabo en Estados Unidos, pero específicamente en el municipio de Los Alias, ¿qué se está haciendo para este tipo de campañas también? Ok, esta campaña yo la estoy llevando a las unidades educativas, referente con otros temas. Tengo un video muy bueno que, tiene las mayores visitas en YouTube. En Facebook tienes tú una página en la cual siguen al muchacho que él fue acosado durante muchos tiempos en Australia, llamado Casey. Los invito a que lo vean, dura 8 minutos y de verdad que es un video que le cambia la vida a cualquiera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese video tiene una particularidad, que él era acosado y fue tanto el acoso y la golpeadera todos los días que lo golpeaban y lo humillaban, se convirtió en acosador, que como que el acosador se le olvidó que era chiquitico y él era grandote, y el muchacho que era grandote, que era el acosado, la víctima, se molestó, lo agarró, lo carga y lo lanza contra el piso y lo lesiona totalmente, ¿no? Entonces, claro, ahí hacemos un análisis con la policía municipal de las consecuencias que tiene eso, de las consecuencias que tiene no hablar a tiempo, porque si hubiese hablado a tiempo, que me estaban molestando y estaba siendo acosado y humillado, yo no llego al extremo de cargar a un compañero y lanzarlo contra el piso, al punto de que mi superioridad física lo lesione y pase yo, de en verdad que todos estos años fui amenazado, fui humillado, entonces ahora yo soy peor o me convierto con una actitud más agresiva que la que yo recibía. Entonces, a través de esos mecanismos visuales preventivos, conversamos con los muchachos y establecemos de verdadera empatía y después les suministramos la información de dónde deben acudir a ellos en caso de... Y créanme que hemos generado una cultura de denuncia y se ha mejorado bastante el respeto entre profesores y alumnos en las unidades educativas que hemos visitado. Hablando de profesores, también ocurre el caso de profesores que se burlan de los alumnos. Sí. Y saludo y mi respeto a todo el gremio educativo, a los profesores, que hay excelentes, pero también hay otro tipo de profesores que se burlan de los alumnos, y esto es cierto. Sí. ¿Qué pasa en esos casos? ¿El alumno también puede ir al SEGNA y formular su denuncia? En este caso, recomendamos que ellos tienen lógicamente cada persona está adscrito a algún lugar. Los profesores están adscritos a ministerios de educación. Entonces está el municipio escolar dentro de cada municipio, porque ya dejó de llamarse distrito escolar, municipio escolar, el cual en primer lugar canaliza las denuncias. Por encima de ellos está zona educativa que lleva todo el Estado Bolivariano de Miranda, y por encima de ellos está el Ministerio del Poder Popular. Allí pueden ejercer sus denuncias sobre los tratos de este tipo. También, adicionalmente, administrativamente, en el Consejo de Protección, porque recuerden que hablamos que son casos individuales los que atienden los consejos de protección, inmediatamente imponen una medida a ese profesor, tal vez de alejamiento, de respeto. Quería saber cuáles son las sanciones. Son fuertes, pudieran perder su carrera si se determina la responsabilidad de que un adulto, por Dios, que una persona responsable encargado de educar se dedique a maltratar, porque educar no es maltratar. Correcto. Es así. Bueno, doctor, también ocurre algo a los doctores acá presentes, el denominado acoso cibernético. Ahora con todas las redes sociales, publican hasta fotos que de verdad, dan mucho que pensar.
y sobre todo preocupa. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, ¿Qué hacer en esos casos, mejor dicho? Licenciada, lo primero que hay que dejar claro, una vez más, siempre en el esquema que manejamos en este programa, es entender que hay una base constitucional y legal. El artículo 20 de la Constitución de la República establece el derecho al libre desenvolvimiento. Yo puedo ser como quiera, siempre y cuando no violente o no transgreda el derecho de otra persona. Entonces, el que yo me vista de determinada manera, ese es mi derecho. El que yo actúe de determinada manera, ese es mi derecho constitucional. Entonces, yo soy libre de desarrollar la conducta que yo quiera, con el límite de no dañar a otra persona. ¿Qué ocurre a través de estos medios, de los videos, de grabar? Que se viola el derecho a la vida privada, el honor y la reputación de las personas. Entonces, yo puedo pedir a través de los órganos del Estado que un determinado video o una determinada foto no circule. O sea, tengo derecho a mi libre desenvolvimiento, tengo derecho a constitucional, queremos decir, a mi personalidad, a mi honor, a mi reputación. Entonces, de ahí se pueden derivar dos acciones, aparte de toda la tutela que nos explicará el doctor dentro de un segundo. ¿Cuáles son esas dos acciones puntualmente? Yo puedo intentar un amparo constitucional en el que diga que ya no circule esto. Y adicionalmente hay una acción civil, es decir, yo puedo demandar a la persona que me ha difamado o que me ha injuriado o que ha transmitido una información. ¿Cómo saber quién fue esa persona que colocó allí? Hay mecanismos, miren, una vez más, un mensaje en el programa. No cree usted que no se deja huella. Desde el punto de vista penal, en el caso de la violencia, una de las medidas que toman los órganos de justicia es retener el celular. Y en ese caso se vacía toda la información. Deja una huella indeleble que usted no puede borrar tan fácilmente. Entonces, mire, si usted en esa conducta, una vez más, la intención del programa es dejar claro que a veces hacemos cosas y creemos que no va a traer consecuencias. No va a traer las consecuencias. No es así. La persona que difunde un video puede ir presa, puede ser demandada, puede tener sanciones muy graves, de manera que usted no puede estar difundiendo información privada a través de un videíto que grabó, de una foto que tomó a título de chiste. Bueno, doctor, ¿cuáles serían sus palabras finales para todos nuestros televidentes? Y de verdad, una vez más, agradecida por su presencia acá en el programa Yo Te Acompaño. Lo primero, recordar que existe una norma que se llama, si no me equivoco, Ley de Datos, Firmas y Certificados Electrónicos, algo así va la cosa, ¿no? En esa normativa se establece que ya un mensaje de texto, un email, un Twitter, una foto, un Facebook, cualquier cosa que se suba en el medio social puede ser perseguido de manera penal también, es decir, no se escapa de eso. Para eso está el Cuerpo de Investigaciones Científicos Penales y Criminalísticas del Ministerio Público, que puede investigar esas cuestiones. Es delicado el tema del uso de la tecnología porque a través de una imagen pueden extorsionar a las personas, sobre todo si son adolescentes. Si tú eres un adolescente y tú confías tu pudor hacia mi persona y yo me valgo de esa situación de superioridad para extorsionarte, te digo, bueno, o me das tanto dinero o si no publico la foto, por ejemplo. Eso ya no pasa por debajo de la mesa, eso está sancionado y tiene ese respaldo a través de esa normativa de datos electrónicos, lo que queda registrado a través de la tecnología y adicionalmente, bueno, en los organismos jurisdiccionales. Bien, bueno, muchas gracias. Doctor, usted tiene un mensaje interesantísimo que... He insistido una y mil veces en la intención de estar con ustedes todas las noches. Ya lo hemos dicho, si usted quiere ir rápido, vaya solo, pero si quiere ir lejos, vaya acompañado. Para eso estamos aquí, para acompañarlo. Nos excusamos porque hemos recibido gran cantidad de correos, gran cantidad de llamadas y no hemos podido atender todas las llamadas y todos los requerimientos que se han formulado con la premura del caso. Hemos atendido algunos temas que son muy perentorios. Uno de ellos es esta materia de niños y adolescentes, que con toda la gentileza del mundo ha venido el doctor Ángel a acompañarnos la noche de hoy. Pero estamos aquí para acompañarlos, para ir con usted, para transitar con usted a veces ese camino tan arduo que supone el conocimiento de la ley, el que yo hago algo y no va a pasar nada. Vean ustedes que no es así. Para eso estamos, licenciada. Todo tiene repercusiones, todo lo que hacemos en la vida, sin duda alguna, tiene consecuencias. Muchísimas gracias. Gracias por haber asistido al programa y las puertas están abiertas acá en su canal de Mira TV para usted y, bueno, para todos los televidentes que nos sintonizan a diario. También recordarles, hablando de la sintonía, que nos pueden sintonizar los días lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y agradecida entonces con la sintonía. Muchas gracias y que pasen